Continuando con el análisis de los amplificadores diferenciales con transistores BJT y MOSFETs, como siempre, una pequeña introducción. Aquí tenemos el dibujo de un amplificador diferencial básico, ¿no? También conocido como par diferencial o par acoplado por emisor. En este caso estamos usando dos transistores bipolares, entonces fíjense cómo están unidos aquí en el emisor. También se le dice par acoplado por emisor. Entonces, ¿de qué está constituido este circuito? De las fuentes de tensión, esta fuente de tensión VCC, esta fuente de tensión menos VEE, resistencias de carga. Esto de aquí es la fuente de polarización, lo que va a polarizar a este par de transistores de aquí. Esta es la entrada no inversora y la entrada inversora del par diferencial, y por supuesto esta es la salida del par diferencial. Ahora, podemos citar comentarios similares para amplificadores diferenciales con transistores MOSFETs aquí. Ahora, una forma de ver la entrada del amplificador, o sea, diferente a lo que hemos visto acá. Acá solamente hemos visto esta fuente BI medio, de aquí menos BI medios, que viene a ser las fuentes de señal, ¿no? Entonces, una visión un poco más completa sería esta de acá, donde precisamente acá está más menos BI medios, más menos BI medio. Entonces la suma de estos dos, más menos BI medios, más menos BI medios, da más menos BI entre la entrada del par, entre esta entrada del par y entre esta otra entrada del par. Entonces, esta es la señal que se va a amplificar. Y esto de acá, esta tensión que se llama BCM, es una tensión DC. Se le conoce también como tensión de modo común, ¿no? Fíjense entonces cómo hay aquí en la entrada del par diferencial cómo conviven, por así decirlo, señal y tensión DC. Ahora vamos a entrar un poquito más en detalle en qué cosa es esto de acá, esta fuente de corriente en paralelo con una resistencia R sub 0. Entonces, en cuanto a la fuente de polarización y vías, si nosotros solamente tomamos en cuenta la fuente en sí, esta fuente puede ser cualquiera de las que hemos visto en videos anteriores. Por ejemplo, una fuente simple, una fuente de corriente simple 2, ¿no? Una fuente de corriente cascodo. Fíjense que la corriente de vías es la corriente a la salida o en la salida de las fuentes referidas, ¿no? Esto de acá es la entrada de la fuente de corriente. A esto también se le llama mando, ¿no? Acá está el mando, acá están los mandos, y esto es la parte de la salida de las fuentes de corriente. Entonces la corriente que a mí me interesa graficar aquí es la corriente a la salida de dichas fuentes de polarización. O también pueden ser estas de acá, ¿no? La fuente de corriente Wilson, fuente de corriente Widlar. Esta es la entrada, ¿no? Acá está la entrada de la fuente Wilson, acá también está la entrada de la fuente Widlar, ¿no? Y la corriente a la salida es el I-vías. Este I-vías de acá, obviamente, debido a esta conexión que hay aquí, es menor que la corriente I-ref. Entonces, la corriente a la salida de la fuente de polarización es la que se coloca aquí, ¿no? Aquí en I-vías, que es el valor de estas de acá, de lo que está en rojo, ¿no? De lo que está a la salida de la fuente de polarización. Y la resistencia R0, ¿no? Que está en paralelo a esta fuente de corriente, es cuando yo quiero ver una fuente de corriente en su totalidad. Es decir, una fuente de corriente se caracteriza por tener una resistencia muy alta, ¿no? Esto sería una fuente de corriente total, ¿no? Entonces yo tengo que asegurar que esta resistencia debe de ser muy alta. Ya. ¿Dónde está esta R sub 0 en estos circuitos de acá? Ustedes lo pueden apreciar a la salida, ¿no? De dichas fuentes, ¿no? Acá les estoy presentando algunas fuentes de polarización, pueden haber otras, ¿no? Entonces los comentarios también son similares para fuentes con transistores MOSFET, ¿no? Bien. Ahora, en el análisis en DC, como siempre,
hacemos los capacitores en circuito abierto y las fuentes de señal en off, ¿no? El B-signal. Por ejemplo, acá tenemos el par diferencial, el circuito. Entonces, si dicen que la fuente de señal en off, estas fuentes van a estar, como son fuentes de tensión, en off estarán en cortocircuito. Redibujando tendremos esto. Noten que al momento de redibujar esto y analizar en DC, no me está interesando el valor de la resistencia R sub 0. Miren, no me interesa el valor de la resistencia R sub 0 de acá, propia de la fuente de acá, del D-bias. Y si yo redibujo tendríamos esto. Y a partir de ahí yo ya podría saber qué corrientes pasan por los transistores, ¿no? Noten que así como está dibujado este amplificador diferencial, esto es simétrico de esto. Entonces por acá puede pasar I vías medios y por acá puede pasar I vías medios, y esas serían las corrientes de colector de los transistores 1 y 2 respectivamente. Entonces con ello calculamos el punto de operación o punto Q de cada transistor. Ahora, algunos parámetros de rendimiento del amplificador diferencial son su ganancia de tensión, el ICMR, el CMRR, el PSRR, puede ser también el ruido, ¿no?, propio de aquí del amplificador diferencial, el slew rate, así sucesivamente, ¿no? Vamos a comentar solo algunos y esos serán los que vamos a calcular, y algunos de estos también serán los que vamos a calcular en los problemas que voy a presentar a continuación. Este de aquí, el ICMR, que es el rango de entrada en modo común. Hay que observar, ¿no?, nuevamente esta figura de acá, donde primero vamos a hacer que esto de acá, ¿no?, esta fuente de corriente y vías con su resistencia R sub 0, ¿no?, vamos a reemplazarlo por esta fuente de acá, algo más real, y solamente voy a dibujar esta parte de acá, la salida, ¿no?, la salida de la fuente de corriente. Acuérdense que acá está el mando de corriente, que es la entrada de la fuente de corriente, perdón, es la entrada de la fuente de corriente, el mando, y acá está la salida de la fuente de polarización, de la fuente de corriente, o del espejo si lo quieren ver. Entonces yo solamente voy a dibujar esta parte de acá. Bien, entonces lo que voy a hacer es, vamos a trabajar en DC, entonces las fuentes de señal van a estar en off, es decir, en cortocircuito, son fuentes de tensión, tendríamos esto. Entonces, ¿de qué se trata el rango de entrada en modo común? Noten primero que nos hemos quedado con esta fuente de tensión DC, ¿no?, y a partir de la tensión de dicha fuente, redibujamos un poco mejor, tendremos esto. Observen que esta tensión de la fuente está llegando a esta entrada de acá del par diferencial y también está llegando a esta entrada de acá. Por lo tanto, esta tensión de acá es la misma en esta entrada y en esta otra. Por lo tanto, lo que yo necesito ver es que dicha tensión BCM es común a ambas entradas del par diferencial. Claro, porque si ustedes nuevamente se dan cuenta, acá está esta fuente de tensión, dicha tensión llega a esta entrada como a esta también, ¿no?, es la misma, por lo tanto se dice que es común, de ahí el nombre común, ¿no?, de ahí la palabra común o modo común. Esta tensión es común a ambas entradas. Entonces lo que vamos a ver aquí es que este rango de acá, es decir, el ICMR es qué tanto yo puedo aumentar esta tensión o disminuir esta tensión sin que los transistores que estén involucrados en esta variación de acá, que es el ICMR, salgan de la región activa. Entonces yo tengo que asegurar una tensión aquí que esté dentro de un rango que esos transistores, los que están involucrados a esta tensión, no salgan o se mantengan en la región activa, ¿no?, para que así funcione apropiadamente el amplificador diferencial. Ahora vamos al análisis en AC. Como siempre, los capacitores en cortocircuito y las fuentes de tensión, ya sea de tensión o de corriente, van a estar en off. Entonces vamos a tener esto de acá, este circuito. Entonces acá tenemos una fuente DC, acá tenemos una fuente de corriente en DC también. Entonces
fuente de tensión en DC en corto, fuente de corriente en DC, circuito abierto. Tendríamos este circuito. Al estar esto en corto, entonces la tierra va a estar acá. Tendríamos este circuito, y si nosotros redibujamos, vamos a tener esto. Observen aquí que esta es la señal que se va a amplificar, ¿no? Esta es la señal diferencial, ¿no? Y este punto de acá se le llama tierra virtual o 0 voltios en AC. Ya vamos a entrar un poco más en detalle sobre esto. Por lo tanto, como hemos dicho, esta es la señal que se va a amplificar. Noten que esta señal es diferente a la de acá. Y debido a esta parte del amplificador, esta señal se amplifica. Y esta señal, debido a todo esto, también se amplifica. Acá está la salida. Por lo tanto, si yo tomo una salida que la voy a llamar diferencial, ¿no? Es tomar la salida entre este y este punto. O sea, no tiene referencia a tierra esta toma, ¿no? Entre este y este punto. Entonces sería B sub 0 más menos B sub 0 menos B sub 0 más menos B sub 0 menos. Entonces, si a esto le resto esto, este negativo de acá va a hacer que esto entre en contrafase y al final se van a sumar. Bien. Ahora, la salida simétrica, por ejemplo, B0 más sería B0 de acá, de este terminal positivo de la salida con respecto a la referencia, o B0 menos de este terminal negativo de la salida con respecto a la referencia. Diferente a la salida, a la toma diferencial, que es la toma entre este y este punto, que no tiene punto de referencia. Esto es con respecto a un punto de referencia, acá es con respecto a un punto de referencia. A eso también se le llama single ended. Bien. Y de ahí pueden calcular, ¿no? Ganancia de tensión, resistencia de entrada, resistencia de salida, etcétera, etcétera. Ahora, algo acerca de lo que hemos llamado tierra virtual, que este es el punto de tierra virtual. Ya sabemos que aquí, en las entradas del par diferencial, entran estas señales, una diferente de la otra, ¿no? Y que aquí en la salida, ¿no?, se van a amplificar, ¿no? De ahí el nombre. Este amplificador amplifica, valga la redundancia, señales diferentes, ¿no? De ahí el nombre de amplificador diferencial. Ahora, vamos a hacer un poco más real estos transistores, ¿no? Vamos a colocar su respectiva resistencia R sub 0 entre colector y emisor. Y noten cómo esta señal de tensión acá se va a propagar a través de esta resistencia a este punto de acá, ¿no? Y debido a que es como si fuese un divisor resistivo, esta señal se va a reducir sin perder su fase. Comentarios similares para esta señal de acá que está en el B0 más. Debido a esta resistencia se va a propagar a este punto, ¿no?, pero en su versión reducida. ¿Por qué? Porque es como si fuese un divisor resistivo. Ahora, fíjense que en este no está llegando esta señal y esta señal. Si ustedes la suman, una es la contrafase de la otra. Por lo tanto, ahí tendremos 0 voltios en AC o tierra virtual. Bien, de ahí sale el nombre de tierra virtual, ¿no? Mientras que aquí se mueve, ¿no? Aquí se mueve, aquí también se mueve este nodo se mueve, este nodo se mueve, aquí no se está moviendo, aquí más bien se están anulando. Esto es como si se quedara quieto ante estas variaciones que hay en los otros nodos, ¿no? Entonces ya sabemos que es una tierra virtual y cómo es que se genera esa tierra virtual. Ahora, otro parámetro importante es la ganancia en modo común, ¿no? Para hallar la ganancia en modo común solamente se van a quedar con esta parte del circuito, ¿no? Miren que hemos puesto en off esta fuente de señal y hemos sacado esta fuente de acá, pero nos quedamos solo con la resistencia propia de la fuente, ¿no? Miren cómo nuevamente la tensión de esta fuente es común o es la misma tanto a esta entrada como a la otra entrada. Por lo tanto es común aquí y acá. Acá lo redibujamos, ¿no? Dado que esta fuente es la misma aquí y es la misma acá, podemos redibujarla así. Entonces, noten que hay simetría en el circuito, simetría vista
a lo largo de este eje, ¿no? En este eje de simetría. Entonces yo puedo, o sea, de acá para acá yo veo el mismo circuito que de acá, o sea, este circuito es el simétrico de este. Por lo tanto, yo puedo trabajar con medio circuito, que tendría esto de acá, y a partir de este medio circuito vamos a suponer que esta BCM es pequeña señal y vamos a hallar esta relación de acá, ¿no? Dado que estamos trabajando con esta parte del circuito, ¿no? Vamos a trabajar, por ejemplo, con esta parte del circuito que sería un B0 más, o sea, entre BCM, o si agarran esta parte sería B0 menos con respecto a BCM. ¿No? Hayan esta relación B0 más sobre BCM o esta de acá, la otra, ¿no? O la otra parte o el otro medio circuito. Bien, y así calculan la ganancia en modo común. Ahora, ¿qué vendría a ser el CMRR? Que es la relación de rechazo en modo común. Como ya hemos visto, en la entrada del par diferencial hay dos tipos de señales, ¿no? Acá tienen la señal pura, la que se va a amplificar, y la señal de modo común, la DC. Entonces, esta es la señal, ¿no? Que propaga estas señales de aquí en la entrada, diferentes, y esa es la que se debe amplificar. Y tenemos a esta tensión de acá, esta tensión DC, que es la misma tanto aquí como acá, por lo tanto es común a ambas entradas. Más bien esa es la señal que se debe rechazar. Dicho de otra manera, esta señal no se puede amplificar. ¿Y por qué hablo de amplificar? Porque recuerden que esto es una tensión DC, y la tensión DC tiene un rizado, y el rizado, ¿no?, pueden ser unos cuantos decenas de milivoltios, ¿no? Entonces podríamos considerar que el rizado de esta fuente es pequeña señal, y como ese rizado o también ese rizado que viene de esta fuente de acá es común tanto a esta entrada como a esta otra, se propaga así. Entonces esto podríamos considerarlo como pequeña señal. Entonces el amplificador diferencial tiene que rechazar a estas pequeñas variaciones que están entrando de manera común, ¿no?, a sus respectivas entradas, ¿no?, a la entrada del par diferencial. Entonces eso es el CMRR, ¿no? El par diferencial debe amplificar señales diferentes y debe rechazar señales comunes, ¿no?, esta y esta, ¿no? Esta tiene que rechazar, perdón, esta señal que es común a esta y a esta entrada, y a las variaciones de esa señal común, ¿no?, esta y esta, ¿no? Esta es la misma que esta de acá. Entonces también está entrando de forma común y también debe ser rechazada. Eso es lo que mide el CMRR. El PSRR, que es la relación de rechazo de la tensión de alimentación. Hemos visto aquí, por ejemplo, hay una fuente de tensión, aquí también hay otra fuente de tensión en DC. Cada fuente de tensión tiene, ¿no?, rizados. Entonces ese rizado puede acoplarse a la salida, ¿no?, degradando la señal. Por lo tanto, el PSRR es qué tanto se rechaza, ¿no?, qué tanto rechaza el amplificador, o sea, la habilidad que tiene el par diferencial en rechazar dichas variaciones de BCC y de menos BEE a la salida. Bien, en este grupo de videos veremos lo siguiente. Los videos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 ya han sido concluidos. Abajo en la descripción de este video les dejo los links respectivos. En el grupo de videos 7, 8, 9 y 10 tratan sobre el análisis en pequeña señal de amplificadores diferenciales con carga activa. El video 7 ya ha sido concluido. Hoy día veremos el video 8. Y como siempre, en todos estos videos se hará énfasis en el análisis por simple inspección. Bien, vamos hacia ese objetivo. Bien, vamos a continuar con este problema. Nos dice del siguiente amplificador hallar el ICMR, es una sola R, la ganancia diferencial B sub 0 entre B sub I y el CMRR, la relación de rechazo en modo común. Noten que este es un amplificador operacional, es de tipo Miller.
esto es el par diferencial, ¿no? Conformado por los transistores, pongámosle acá 1 y 2, ¿no? Tipo PMOS. Esto de acá es su carga activa. Esto de acá, los transistores 6 y 7 conforman un surtidor común. Noten que la señal de acá es la entrada en este transistor. Este vendría a ser el driver de esta etapa, ¿no? Entra por la puerta del transistor, sale por el drenador la señal, por lo tanto esto es un surtidor común y esto es un par diferencial PMOS, ¿no? Con carga activa. Y esto de acá, ¿no? Es la fuente de corriente, que también funciona como carga activa en este caso. Bien, entonces lo primero que nosotros debemos de hacer es observar nuestro circuito en DC. Noten que aquí esto es una fuente de corriente y acá está el mando de la fuente. Por lo tanto, si acá pasa I de corriente, manda a este transistor 2I, porque acá dice por 2. Entonces por acá va a venir una corriente 2I. Este cable de acá significa que la puerta de este transistor con la puerta del 5 y la puerta del 6 es la misma, no significa que se esté cruzando. Y por acá, como no dicen nada, entonces todo esto pasaría la corriente I, ¿no? Haciendo hincapié un poquito acá, ¿no? Es como si ustedes tuvieran algo así, ¿no? Algo así. Tuvieran algo así. Acá está VDD. Y por acá vendría esto así. Entonces acá está la otra parte, hasta el mando de la fuente. Si por acá pasa I, por acá debe de pasar I, por acá también debe de pasar I. Entonces en este nodo las corrientes se suman 2I, por acá también tiene que pasar I. Entonces dos transistores en paralelo, yo puedo dibujar esto como uno solo poniendo por 2, ¿no? Dos veces, en este caso, el ancho de este de acá, ¿no? Dos veces el ancho de este transistor de acá, porque este es el transistor mando, ¿ya? Que duplicaría la corriente. Bien, entonces con eso dicho, yo podría dibujar, ¿no?, el siguiente circuito, ¿no? Si ya tenemos esto en DC, por ejemplo, tendríamos algo así. Podríamos dibujar, resumiendo esto, podríamos dibujarlo así, ¿no? 2I, acá un RS, acá un RS, por acá, bueno, el par diferencial, y la respectiva carga activa. KBDD. Y acá, tal como vimos en el problema anterior, acá yo pongo la fuente de señal, pero en realidad lo que existe es esto, ¿no? Acá está el par diferencial. Y acá en realidad faltó acá espacio. Hay dos fuentes, como vimos en el problema anterior, más menos BI medios, más menos BI medios. Y acá en este punto está el VCM, voltaje de modo común, es un voltaje en DC. Entonces este voltaje tiene un rango, ¿no? Un rango de tensión, un intervalo de tensión, que eso es justamente el intervalo de modo común. Es decir, yo puedo aumentar esta tensión o disminuirla de tal forma que en ese intervalo todos los transistores estén funcionando, ¿no? Sobre todo los del par diferencial, estén funcionando en región de saturación, ¿no? Para que pueda amplificar.
No puedo aumentar mucho esta tensión porque el transistor de acá puede entrar al triodo y ya no se produciría el efecto espejo. Y si sigo aumentando más la tensión, esta tensión BCM, ¿no? La tensión de modo común, puedo cortar el transistor. O no puedo reducir tanto esta tensión de acá, no la puedo reducir tanto porque estos transistores pueden entrar al triodo, ¿no? De eso me tengo que ocupar. Bien, entonces en ese intervalo hay una cierta tensión que puede ser, por ejemplo, no sé, pues si acá ustedes tienen menos 2 puntos, perdón, 2.5 y menos 2.5, acá tranquilamente puede ser entre, nos supongamos, ¿no? Menos 1 voltio hasta 1.2 voltios. Entonces ese sería, si ustedes calculan, ¿no? Si ustedes hacen con números, entonces dentro de ese rango, yo acá estoy simplemente suponiendo, por ejemplo, este es el 0 voltios. Podemos suponer que esto sea 0 voltios o podemos dejarlo así, ¿no? Su tensión de modo común acá, que puede ser 0 también, ¿no? Si es que lo se permite en este circuito, ¿no? Simplemente le estoy poniendo tensión modo común. Ok, con eso yo puedo decir que este es transistor 1, 2, 3, 4. Yo puedo decir que, ¿no? Debido a esta fuente de corriente, por acá vendrá la corriente I y por acá vendrá la corriente I. Por lo tanto, hidren 1 es igual a hidren 2 y esto es igual a I. También tengo que ID3 es igual a ID4 y esto es igual a I. Y también me había olvidado de esta parte de acá. La vamos a dibujar de inmediato acá. Este es 7. Y acá, por ejemplo, podemos colocar I, la corriente I que pasa por acá. Simplemente estoy reemplazando, ¿eh? Este circuito es el resumido de este de acá, ¿no? Entonces, hidren 6 es igual a hidren 7, esto es igual a I también. Con eso ustedes pueden calcular sus parámetros en pequeña señal. Por ejemplo, acá parámetros en pequeña señal, ¿cuál es lo que me interesa? Por ejemplo, GM1 y 2 van a ser iguales, ¿no? Son iguales. Estos de acá también son iguales, ¿no? GM3,4 son iguales. Los R0, ¿no? R01 es igual a R02. Aquí también R03 es igual a R04. Lo mismo acá, parámetros en pequeña señal. Bueno, acá tendremos un GM7, acá tendremos un GM6 también, de este de acá, ¿no? Y tendremos R07 y R06. Estoy poniendo los que me interesan. Bien, con eso yo ya tengo lo suficiente para polarizar. Ahora, noten que toda fuente de corriente tiene una resistencia, ¿no? Toda fuente de corriente tiene una resistencia. Por ejemplo acá R01, acá también R02, supongamos, ¿no? Pero ni esta la estamos usando para el DC. Esto de acá lo vamos a usar cuando vamos a hallar la ganancia en modo común, ¿no? Para después poder hallar el CMRR. Y esta resistencia de acá lo vamos a usar cuando de esta fuente cuando hallemos la ganancia diferencial. Y estas resistencias, ¿no? Son las que representan las resistencias a la salida de estos espejos de acá. Acá estoy mostrando la fuente de corriente tipo N, ¿no? Este es tipo P. Entonces estas resistencias R0, que deben en teoría de ser muy altas, ¿no? Son estas resistencias aquí a la salida de la fuente de corriente, ¿no? Bien, que de momento no las vamos a usar. Ahora vamos a trabajar con el ICMR. Y para eso vamos a dibujar la parte que nos interesa. La parte que nos interesa sería así. Entonces vamos a colocar esto acá, BDD, acá el transistor 5 se va para la otra parte del circuito. Estoy dibujando solo lo que me interesa. Acá el BCM,
y acá esto. RS aquí así. 1, este es 3. Ya. Solo dibujé la parte que interesa. Entonces, vamos a trabajar con esta malla de acá. Y como esa malla toma en cuenta, la vamos a llamar malla A. Entonces, malla A está en función de BDD, por lo tanto, ahí obtendremos el BCM máximo. ¿Sí? BCM más. Aquí hay una tensión, vamos a ponerlo así, más menos B source drain 5 de saturación. Esta tensión de acá es esta. Acá está B source drain, acá está ID. Este punto de acá que divide el punto límite entre el triodo y la saturación, este punto de acá es el BSD SAT, que es igual a B source gate menos BT. Entonces estoy trabajando al límite con esta fuente, con este transistor de acá. Entonces también no hay que olvidar que por acá viene una corriente I. Por lo tanto, sería, no hay que olvidar que esto acá es menos BSS, no hay que olvidar que esto de acá, así como está BDD, representa una fuente de tensión así. Acá está el BDD positivo con respecto a la referencia. Entonces yo siempre tomo el último Warner, más BDD menos B source drain 5 saturación más menos RS por I más menos B source gate 1 más menos BCM máximo. Esto es igual a 0. Vamos a despejar de inmediato ahí el BCM máximo. Nos quedaría BDD menos B source drain 5 saturación menos RS por I menos B source gate 1. Ahora esta tensión estamos trabajando al límite, ¿no? Si yo aumento esta tensión, entonces ese aumento de tensión se va a ver reflejado en que, por ejemplo, acá va a caer, acá va a apretar más la tensión aquí. Entonces este transistor puede salirse de la saturación y de entrar al triodo. Y si siguen aumentando más, aquí el B source gate sería menor a un voltaje umbral y este entraría en corte. Entonces no puede ser mayor que todo esto de acá. Bien, ese es el BCM máximo. Vamos con el BCM mínimo. Vamos a ir por acá así, a la cual le vamos a llamar B, malla B. Y como estamos trabajando ahí en esa malla, estamos tomando en cuenta la tensión más negativa del circuito, ahí obtendremos el BCM mínimo, ¿no? Esta es la tensión más positiva. Tomamos esta malla, ahí tenemos el BCM máximo. Aquí tomamos esta malla donde involucra el menos BSS, que es la tensión más negativa del circuito, es el BCM mínimo. Bien, hay que recordar que aquí, para que el transistor esté en saturación, acá estamos con, acá se supone que esto es más menos y acá es más menos, acá sería B gate drain 1, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a hacer esa malla, nos quedaría BCM más menos B gate drain 1 más menos B gate source 3, y acá esto de acá es, no hay que olvidarnos que esto de acá, por ejemplo, menos B representa esta fuente así, B negativo, ¿no? Negativo con respecto a tierra. Entonces, como siempre tomo el último, acá sería más BSS igual a 0. Este sería BCM mínimo. Despejamos el BCM mínimo, que sería igual a menos BSS más B gate source 3 más B gate drain 1.
Ahora, esto de acá lo vamos a trabajar al mínimo, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos aquí con un PMOS, entonces con un PMOS en este punto de acá, que es el punto límite. Este es para un NMOS, el punto límite. El punto límite entre el triodo y la saturación es este de acá. B drain gate es igual a es este de acá, que si ustedes abren este B source drain, que es B source menos B drain, y abren este de acá, que es B source menos B gate, no les va a quedar esto, ¿no? Entonces esto de acá es otra forma de ver esta ecuación. Sería B drain gate es igual a BT. Pero acá tengo gate drain, no tengo drain gate. Drain gate igual a BT es en el límite, ¿no? Aquí, en el límite. Entonces, llevando esto al límite, ¿no? Hacemos ahí que si B drain gate es igual a BT, entonces menos B drain gate, que es igual a B gate drain, es igual a menos BT. Entonces acá sería BT, menos BT. Entonces tendríamos que BCM sería esto, vamos a ponerlo así, más B gate source 3 menos BT. ¿Ya? Y no puedo yo reducir más esta tensión porque este transistor entra al triodo, entonces esta tensión debe ser mayor o igual que esto. Ok, entonces el intervalo de modo común es este de acá, BCM menos menor o igual que BCM más. Listo, esto de acá. Bien, ahora vamos por la pregunta B, la ganancia diferencial. Vamos a dibujar esto, vamos a ver qué es lo que nos importa en la ganancia diferencial, ¿no? B, en la ganancia diferencial, B sub 0 sobre B sub I. Solo nos importa esta parte del circuito. Esto nada más. Menos B y medios. Acá B y medios. Y acá viene esto. Por acá viene el transistor 6. Lo único que me va a importar, van a ver que es la resistencia R06. Este es 7, este es 6, este es 1, 2, 3, 4. Y no hay que olvidar que aquí está, en este punto, el 0 voltios en AC, la tierra virtual. Bien. Ahora, una pregunta que siempre me hacen es cómo yo sé que esta entrada es negativa o esta entrada es positiva. Observen lo siguiente. Acá entra, acá vamos a ponerlo así. Acá entra positivo, ¿no? Si ustedes mueven hacia arriba, por ejemplo, aumentan un poquito acá, ¿no? Va a salir lo contrario, porque esto es como si fuese un surtidor común, ¿no? Sale lo contrario. Y esto es un surtidor común. Si acá baja, acá va a tener que subir. Entonces miren cómo coinciden. Entonces esa es la terminal no inversora. O si ustedes bajan la tensión acá, acá va a tener que subir, ¿no? Debido a que esto es como si fuese un surtidor común cuyo driver es este. Y si este sube, este es otro surtidor común, entonces aquí baja. Miren cómo, si esta baja, esta también baja. Entonces esta es la terminal no inversora. Acá más bien es vamos a dibujarlo con otro color. Si ustedes acá aumentan, ¿no? Y esto igualito lo ven como si fuese un surtidor común. Si acá aumentan, acá en el drenador va a disminuir, y este es el mismo punto, disminuye.
Y si este disminuye, ¿no? Acá entra por la puerta, sale por el drenador. Si acá disminuye, acá aumenta. Y si acá aumenta, ¿no? Acá tienen un surtidor común nuevamente, acá disminuye. Entonces acá aumentaron y acá disminuyó. Por lo tanto, acá se está invirtiendo, porque acá mientras que acá han aumentado, acá ha disminuido, se invierte. Ahora si lo hacen con esta flecha de acá, si este baja, este sube. Si este sube, este también sube. Pero si esta sube, me fijo acá, está punto baja. Y si esta baja, esta sube. Bajé y acá subió, ¿no? Acá bajé y acá subió. Entonces se invierte. Esta es la terminal no inversora, por lo tanto, y esta es la terminal inversora. Bien, visto así, observen que hacia acá es un surtidor común con carga activa, ¿no? Porque este es el transistor driver, y hacia acá es un amplificador diferencial con carga activa. Veamos entonces. Acá le podemos poner un B2, por ejemplo, y la ganancia que vamos a sacar sería ganancia diferencial, sería B0 en B2 por B2 en BI. Entonces, B0, esto es un surtidor común. Acá es resistencia total en el drenador. Este es el transistor driver. Acá entra la señal, ¿no? Entonces, acá, esta es la resistencia R sub 0. Hacia acá ustedes ven R06 y hacia acá ustedes ven R07, ¿no? Es como si ustedes tuvieran algo así. Acá está el BI, acá está B sub 0, acá está entre drenador y surtidor está el R06, este 6, este 7, y entre drenador y surtidor está el R07. Esto ahorita es tierra, porque estamos en pequeña señal, entonces punto, resistencia tierra, punto, resistencia tierra, este es el mismo punto que este. Entonces al final es como si hicieran esto, ¿no? Esto es en paralelo, tuvieran esto así. Ya pues, resistencia total en el drenador, ¿no? Sobre resistencia total en el surtidor del driver, acá sería RM7. Entonces tendrían acá R06 menos, ¿no? R06 paralelo a R07 sobre RM7, resistencia del MOS, o lo que es lo mismo, menos GM7 R06 paralelo a R07, si es que ustedes lo quieren ver con la estrategia de corriente, ¿no? Ya dado que por aquí viene una corriente BI sobre RM, ¿no? Entonces B0 es toda la resistencia acá en el drenador, que es esta, por la corriente. Bien, ya tenemos esto, perdón, acá faltó el B2, este es B2, entonces B sub 0 sobre B2 sería menos GM7 R06 paralelo con R07. Ahora sí, ya tenemos esto. Ahora vamos de acá para acá, y cuando vamos de acá para acá jugamos con la corriente del amplificador diferencial. Ya hemos visto en otros videos que esa corriente, ¿no? Aquí para este tipo se vendría así, que sería BI sobre 2 RM 1,2, los transistores 1,2 más 2 RS. Ahora, debido a que acá hay un espejo, acá hay una fuente y la corriente está viniendo así, esta corriente que viene así por este espejo se copia y también iría así. Esta corriente es la misma de acá y se suman en este nodo, ¿no? Entonces, en este nodo de acá, vamos a agrandarlo ya, aquí para la parte del B2 en BI. Tenemos esto, RS, acá RS, acá menos BI medios,
P y medios 1, 2. Y acá así. Y acá está el B2. Ok, este es 3 y este es 4. Por acá viene una corriente así, que la vamos a llamar IDIF. Y por acá así, hacia acá viene una corriente, dado que esto apunta hacia arriba, entonces el espejo va a copiar hacia arriba, va a ser la misma IDIF. Donde IDIF es igual a esta corriente de acá, ¿no? BI sobre 2RM más 2RS. Ok. Ahora, ¿a qué es igual B2? B2 sería... Acá hay una resistencia. Resistencia total, lo vamos a poner RTO. Entonces, aquí en este nodo hacia abajo, de drenador a surtidor, con esto a tierra, veo la R04. Y de acá no hay que olvidar que esto es 0 voltios en AC. De acá, dado que estoy viendo desde acá a tierra, voy a ver desde acá hasta este 0 voltios de aquí, ¿no? Entonces, acá hay una resistencia entre drenador y surtidor, y también hay una resistencia en el surtidor. Entonces tengo una resistencia de acá hasta 0, y otra resistencia de acá hasta tierra. Entonces este punto es el mismo que este, por lo tanto esta resistencia, que es el R04, está en paralelo con toda esta resistencia de acá. En paralelo vamos a llamarle esa resistencia RY2, donde cuando ustedes tienen algo así, RS, obviamente cuando quiero una resistencia corto o pongo en off las fuentes. Por ejemplo, este es 2, acá está la R02. La resistencia que yo voy a ver así sería R02, 1 más GM, en este caso 2 por RS. Ya, y esto de acá es la resistencia RY2. Está en paralelo con esto. Entonces, B2 es igual a la corriente en este punto, que sería esta más esta, de 2 IDIF por RTO. Y ese 2 IDIF sería 2 por esto, que me quedaría BI sobre RM 1,2 más RS por RTO, que sería R04 paralelo con RY2. Y esto es B2. Y de acá paso a dividir R04 paralelo con RY2, RM 1,2 más RS. Listo, ya la tenemos. Entonces solamente multiplicar estas dos, que ahí ustedes tendrían la ganancia diferencial, ¿no?, del amplificador diferencial. B0 en BI tendrían que esto es menos GM7 R06 paralelo con R07 por todo esto de acá, R04 paralelo con RY2, RM 1,2 más RS. Listo. Bien, vamos ahora a lo que nos estaban preguntando también. Acá está el CMRR. Para el caso del CMRR, lo primero que debemos de hallar es la ganancia en modo común. Bien, la ganancia en modo común, para este caso, para este caso vamos a dibujar lo que nos interesa. Lo que nos interesa en la ganancia en modo común, acá en el par diferencial, va a ser este R01. No me interesa este espejo,
Sí, claro, no me interesa este espejo. A ver, vamos, me interesa esto de acá. Perdón, no me interesa esta fuente de corriente, solo me interesa esto. Entonces tendríamos esto así. RO1 lo pusimos con RO1, que en realidad debería ser RO5 de acá el transistor. Entonces vamos a poner acá 5. Y este R2 RO6, ¿no? Del número del transistor. Tendríamos esto así. Acá RS, acá RS. Y en la entrada simplemente lo dejamos como BCM. Y acá también BCM. ¿Por qué? Porque esta es ganancia en modo común. ¿Qué significa? O sea, la ganancia que que una tensión común a ambas entradas del amplificador, ¿no? Es lo que yo voy a querer ver. O sea, ¿qué pasa cuando yo le ingreso esta y esta? ¿Qué pasa cuando le estoy inyectando a esta y a esta terminal la misma tensión? O sea, cuando la tensión es común tanto aquí y acá, yo quiero saber cómo responde la ganancia. Entonces aquí estaría esto de acá. Bien, este es 1, 2, 3, 4 y esto está así. Bien, vamos a usar el mismo artificio que vimos en el circuito, en el problema anterior. Esta R05 yo la podría colocar así, ¿no? Como 2R05 y por acá como 2R05 y vamos a abrir esto. Entonces nos quedaría algo así. 2R05, por acá RS, acá BCM, este es 1 y para el transistor 2 también. Lo único que me interesa ahorita es esta parte nada más del circuito para hallar sus corrientes. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que de todo esto de acá, la corriente a la cual la vamos a llamar corriente modo común. Aquí también vamos a tener una corriente en modo común, que es la misma porque esta parte, esto es lo mismo que esto. Entonces la corriente en modo común sería BCM, que lo asumimos como si fuese una tensión muy pequeña, ¿no? Como si fuese pequeña señal, sobre el RM de acá más RS más 2R05. Esto es lo mismo de acá. Ahora podemos hacer una aproximación que RS, sí, pues que RS más 2R05 es mucho mayor que RM. Entonces la corriente en modo común es aproximadamente voltaje en modo común, esto de acá, sobre RS más 2 veces R05. Ya, y esta es la corriente que pasa por acá. Entonces regresamos hacia acá. Por acá pasa ICM y hacia acá viene ICM. Bien, entonces hemos abierto para hallar las corrientes. Una vez halladas las corrientes, hemos regresado hacia acá. Ahora, yo necesito saber la ganancia en modo común. Es la ganancia de B0 hasta BCM. B0 está todavía por acá, ¿no? Ahorita yo voy a hallar la ganancia de B0 a B2. Y tal como vimos en el problema anterior, acá hay un espejo de corriente, hay una fuente de corriente. Entonces se está imponiendo, se impone que esta corriente va hacia arriba. Estas dos corrientes deben de ser iguales. Tal como yo lo estoy describiendo, esta corriente debe ser la copia exacta que esta. Para que esto ocurra, entonces la tensión acá del drenador debe ser igual a la de acá. Esta tensión debe ser igual a la de acá. Bien, entonces si esta tensión debe ser igual a la de acá,
a la del mando de corriente, a la del drenador del transistor mando de la fuente de corriente. Para que se cumpla esto, entonces B2 también tiene que estar acá. Entonces la resistencia que yo veo así en este transistor conectado como diodo es RM3. Entonces este RM3 va a estar en paralelo con R03, pero el R03 es mucho mayor que el RM3. Entonces al final vamos a tener algo así: R03 paralelo con RM3, ¿no? Y acá está B2. Esto es aproximadamente RM3. Acá van a tener un R04, y debido a este punto de acá, esto también va a estar en paralelo con R04. Entonces R04 en paralelo con R03 y en paralelo con RM3, debido a que este es muy pequeña comparado a estos dos, me queda solamente esto. Entonces, ¿qué tendríamos acá? Podríamos dibujar como si este fuese un circuito, ¿no? Claro, acá tendríamos esto así, ¿no? Se va para allá, acá este es BCM, y acá está B2, acá está RM3, y hacia allá está yendo la corriente ICM, aunque ya sabemos cuánto es. Entonces B2 sería más menos RM3 por ICM. Esto sería RM3 por BCM sobre RS más 2 veces R05. He dibujado puntos suspensivos porque es lo que viene por acá. Entonces esto de acá, esto de acá, sí, yo podría hacer que BCM quede acá, y esto la inversa sería GM3 RS más 2 R05. Entonces B2 sobre BCM sería 1 sobre GM3 RS más 2 R05. Bien, ahí tenemos la parte de acá para acá, pero falta todavía la etapa 2, la segunda etapa, donde ustedes tienen esto. Acá está B2, acá está el transistor 7, 6, falta esto todavía, ¿no? Nosotros hemos calculado la ganancia en modo común de acá para acá, ahora falta esto. Este es 7, este es el transistor driver, el 7, y este es B sub 0, este es el 6. Entonces ahora nos falta B sub 0 en B2 sobre B2, y esto de acá ustedes ya lo saben, lo hemos calculado aquí también, ¿no? Acá menos GM7 por R06 paralelo con R07. Entonces ahí tendrían la ganancia en modo común, ¿no? B sub 0 sobre BCM, ¿no? Asumen que esto de acá es pequeña señal, ¿no? Les quedaría esto por esto, o sea, esto de acá, GM7 R06 paralelo con R07 sobre esto de acá, GM3 RS más 2 veces R05. Bien, con esto ya podemos hallar el CMRR, que es 20 logaritmo de la ganancia diferencial, que es todo esto de acá, sería menos GM7 R06 paralelo con R07 sobre por no todo esto de acá, R04 paralelo con RI2 todo esto sobre, me parece que es RM 1,2 más RS. A ver, veamos si es así. Sí, 1,2 más RS. Y sobre todo esto de acá, menos GM7
R06 paralelo con R07, todo esto sobre GM3 RS más 2 veces R05. Ya, esto se va con esto. Bueno, y ahí ustedes ya pueden sacar, perdón, esto de acá se va con esto. Esto de acá quedaría 20 logaritmo de GM, esto se va con esto, GM3 RS más 2 veces R05 por R04 paralelo con RY2 sobre esta de acá, RM1,2 más RS. Si no me he equivocado por ahí en algo, esto estaría bien. A ver, esto por esto, esto acá sobre esto. Una forma de mejorar el CMRR es aumentar la resistencia de acá del espejo, ¿no? Que esta resistencia sea, muy alta. Y una forma de hacerlo es, por ejemplo, trabajar con este espejo de acá, supongamos, ¿no? Supongamos que vamos a trabajar con este espejo. Entonces, muy rápidamente ustedes tendrían algo así, ¿no? Sería este de acá. Vendría por acá, esta es la fuente, esta sería la fuente. Por acá estaría el RS, acá estaría el RS y por acá vendría el par diferencial. Listo. Solo que aquí hay que tener cuidado porque se necesita una tensión suficiente acá, una tensión suficiente para que esto se mantenga en saturación, ¿no? Al momento de que ustedes quieren sacar, por ejemplo, el ICMR, ¿no? No es simplemente esto de acá, sino acá hay más tensión. Por ejemplo, si ustedes lo harían para, les voy a dar la idea, ¿no? Por ejemplo, ustedes tienen esto de acá, lo voy a poner para un transistor N en tierra o para transistores N. Esta es la fuente cascode. Esto que venga así. Transistor 1, 2. Acá hay un BGS. Aquí también hay un BGS. Entonces, acá, este sería, por ejemplo, BGS1 es igual a este BGS, ¿no? Y vamos a suponer que este punto sea igual a este. Entonces, el BGS de acá es igual al BGS de acá, o sea, BGS2. Entonces, acá sería BGS1 más BGS2 en este punto de acá. Y vamos a suponer, ¿no?, para hacerlo más fácil, que estos dos sean iguales. Entonces tendríamos acá dos BGS. Vamos entonces a colocarlo así. Aquí ustedes tienen dos BGS. Entonces yo quiero hallar la tensión que hay de aquí a acá, la tensión mínima. Y la tensión mínima nosotros la podemos calcular diciendo que este transistor de acá, el transistor 2, va a estar en su límite. Y trabajar con el transistor este, que es NMOS, en su límite, significa que la tensión entre el gate y el drain es igual a BT. La tensión, miren que estoy colocando B gate drain, significa, o sea, B gate drain es B gate menos B drain, y esto es igual a BT. Entonces, este es positivo, este es negativo, estamos en el límite, acá sería más menos BT, dado que este es B gate y este es B drain. Voltaje entre la puerta y el drenador es igual a BT. Entonces, subimos este para acá, sería 2 BGS menos BT. Esa es la tensión mínima que hay desde acá hasta acá, que ustedes necesitan para que esto funcione correctamente. Si ustedes quieren, por ejemplo, acá sería 2 BGS menos BT, le pueden sumar un BT menos BT para que no cambie,
y acá sería 2 VGS menos 2 VT más VT. Esto de acá sería 2 VDS saturación más VT. Esto es lo mínimo que necesitan, esta tensión de acá es la mínima que ustedes necesitan para que esto opere correctamente. Si se reduce, acá este transistor entraría al triodo y el espejo no funcionaría correctamente. Esto es lo que ustedes pueden usar, por ejemplo, si quieren calcular el ICMR, ¿no? Acá yo lo he hecho para espejo N, ¿no? Espejo casco N. Ustedes lo pueden hacer lo mismo para, si es que esto fuese, ¿no?, como yo dije acá, transistores P. Sí, pueden hacer lo mismo. Bien, esa es una idea que les doy. Bien, eso sería todo entonces en cuanto a este problema.